Buenas tardes para todos. Nos alegra que nos acompañen nuevamente en este espacio de la Semana de la Innovación 2021, una iniciativa uniandina que reúne a la comunidad de estudiantes, profesores y egresados de las facultades de Ingeniería, Administración y Arquitectura y Diseño en torno a la innovación y emprendimiento mediante el uso de ciencia y tecnología. Este año, el departamento encargado de organizar la Semana de la Innovación es Ingeniería Mecánica, por lo que la edición tendrá como tema transversal en su agenda a la energía como soporte para la reactivación económica. Les agradecemos mantener en silencio sus micrófonos y enviar sus comentarios o preguntas para el conferencista a través de la opción Preguntas y Respuestas que encontrarán en el menú inferior de Zoom. Continuamos nuestra agenda de encuentros con la charla Transición energética en la senda de la sostenibilidad, a cargo del ingeniero Felipe Bayón. El moderador de esta charla será el profesor Juan Pablo Casas, director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Tiene la palabra, profesor Casas. David, muchísimas gracias. Bueno, una feliz tarde para todos y pues para mí es un gusto presentar al ingeniero Felipe Bayón. Voy a dar una pequeña descripción de toda tu gran hoja de vida. El ingeniero Felipe Bayón es egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, con más de 29 años de experiencia en la industria petrolera. Como presidente del grupo Ecopetrol, ha liderado la compañía hacia una transición energética y su transformación digital con un programa de producción de energías renovables, reducción de emisiones y descarbonización, así como iniciativas en innovación y tecnología. Entre sus principales logros está la mejora en la calidad de los combustibles que se producen en Colombia. Asimismo, ha impulsado iniciativas de diversidad e inclusión que han sido reconocidas por organizaciones internacionales. Por más de 20 años trabajó en BP, tanto en Colombia como en otras operaciones internacionales. Su última posición en esta empresa fue como vicepresidente senior de BP América en Estados Unidos y director global de respuesta de aguas profundas. Ingeniero Felipe, bienvenido al encuentro de la Semana de la Innovación. Un gusto tenerte aquí. ¿Qué Juan Pablo? Buenas tardes y bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto poder volver virtualmente a la universidad. Absolutamente espectacular y bueno, pues un saludo también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, si les parece, Juan Pablo, yo tengo algún material para usar como guía para darles, digamos, algún contexto sobre Ecopetrol y tal vez lo más importante, que podamos tener una conversación después, ¿no? Por Que favor. podamos, reflexiones, preguntas, lo que quieran. Importantísimo, pues que como interesados en el tema de reactivación, en el tema de sostenibilidad, en el tema inclusive del rol de los ingenieros, de los profesionales en todo este proceso que tiene que seguir transitando el país, más en momentos tan difíciles como los que vivimos hoy en día, pues importante compartirles algunas reflexiones. Entonces, si les parece, Juan Pablo, arranco. Sí, Voy a señor. tratar de ser lo más ejecutivo posible y después Bienvenido. nos ponemos a conversar. Vamos a la siguiente, Marta, por favor. Entonces, lo primero, pues, ¿quién es Ecopetrol? Ecopetrol es un grupo empresarial con más de 250 campos en diferentes países, 9.000 kilómetros de oleoductos, tenemos más de 14.000 empleados y somos lo que se denomina una compañía integrada. Eso quiere decir que hacemos exploración, producción, transporte, refinación, mercadeo. Estamos prácticamente en toda la cadena desde el punto de vista de energía, sin tener estaciones de servicio. Siguiente, por favor. La estrategia de Ecopetrol está basada en tres pilares fundamentales. Uno, tener un crecimiento de reservas y producción en el marco de que el país siga teniendo autosuficiencia energética. El segundo, estricta disciplina de capital. Cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos una inversión, que cada peso o cada dólar que invirtamos tenga el retorno adecuado para los inversionistas, para los dueños de la compañía, para los accionistas. Tercer punto, protección de la caja y eficiencia de costos. Y les voy a contar un poquito sobre esto. Y en términos de crecimiento de reservas y producción, ¿cómo trabajamos con los campos actuales? ¿Cómo mejoramos la producción de los campos actuales? Temas de exploración en Colombia, temas internacionales y el tema de los no convencionales o más conocido como el fracking. Vamos a la siguiente, por favor. Resultados. Y no, pues no voy a leer todas las cifras. Dos mensajes. Uno, tuvimos una crisis muy grande el año pasado, pues pandemia, y esto de alguna manera exacerbado por la caída de los precios. Una guerra entre países productores hizo que algo insólito sucediera. Decía Juan Pablo, 29 años de experiencia y en esos años nunca había visto
que el precio del petróleo fuera negativo en el mes de abril. El WTI estuvo en menos $38. Entonces, una crisis muy profunda en el 2020 y una crisis que hemos tenido en el año 2015-16. Ustedes ven la gráfica, la zona gris, donde hay un menos 3.9. Eso quiere decir que Ecopetrol perdió menos 3.9 billones de pesos. Ven una senda de recuperación en ingresos, EBITDA y utilidades. Y el año pasado dimos utilidades de 1.7 billones de pesos, de las pocas compañías energéticas que dio utilidad, o de oil and gas, de petróleo y de gas. Y el primer trimestre del 2021 dimos 3.1 billones de pesos de utilidad. Claramente hay una senda de recuperación. Vamos a la siguiente, por favor. El plan de negocios para el año 2021-23. Primero, unas inversiones entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Multipliquen esto por 3.600 o el tipo de cambio del día de hoy, que no lo he mirado, y verán pues un poco la magnitud del alcance desde el punto de vista de inversiones de las que hace el Grupo Ecopetrol. ¿Qué queremos buscar? Aumentar y volver a la senda de crecimiento, aumentar competitividad, cimentar la transición energética, voy a hablar en mucho detalle de eso, y profundizar todo el concepto de sostenibilidad, entre otras cosas. Queremos invertir 600 millones de dólares en temas de descarbonización. ¿Cómo le quito el CO2 a las actividades que hago? 130 millones de dólares en agua, 80 millones de dólares en calidad de combustibles y, en fin, en temas de tecnología. Y un tema muy importante, pensando en el tema de esta semana de ustedes en este seminario, el tema de reactivación socioeconómica. Y ustedes ven una inversión importante, 1.7 billones de pesos al año 2024. Vamos a la siguiente, por favor. 4 pilares fundamentales en la transición energética. Yo les diría primero lo siguiente: la transición energética no tiene una única hoja de ruta. Cada país, cada compañía tiene que definir cómo va a ser la transición energética. La pandemia nos ha enseñado, entre otras cosas, uno, que somos muy frágiles como seres humanos, y segundo, que se han acelerado cosas como la descarbonización, electrificación, la transformación digital. ¿Qué queremos nosotros en términos de transición energética? Primero, incrementar la competitividad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez hagamos las cosas de manera más eficiente, siempre de manera segura y ética, y siempre buscando eficiencias adicionales. Habrá recursos, carbón, petróleo, gas, que eventualmente van a quedar en el subsuelo y nunca van a ser producidos. ¿Cómo hacemos para ser competitivos y poder producirlos? ¿Cómo protegemos el negocio que hoy tenemos? Diversificación, sin perder el foco en el negocio central o el negocio core, que es petróleo y gas. Y aquí, por ejemplo, está la oferta no vinculante que presentamos por el 51.4 de participación que tiene el gobierno en ISA, en Interconexión Eléctrica S.A. Pero también tenemos autogeneración renovable, hidrógeno. Nosotros estamos trabajando en hidrógeno verde, ya les voy a contar. Captura, utilización de CO2, soluciones basadas en la naturaleza. Tercer pilar, acelerar la descarbonización. Cada uno de nosotros ya somos 177. Cada uno de los 177 que estamos hoy acá es responsable por 5 toneladas de CO2 equivalentes en emisiones al año. 178, acaban de entrar 5 toneladas más de CO2 a la reunión. 179. ¿Qué estamos haciendo para nosotros ayudar con la descarbonización? Y sostenibilidad. Si uno piensa en medio ambiente, inversión social y gobernanza, nosotros en Ecopetrol hemos acuñado un término que se llama sostenibilidad, y quiere decir poner la tecnología en el corazón de la sostenibilidad. Y les voy a hablar un poco más de eso. Siguiente, por favor. Les decía, 4 pilares, y aquí pues escogimos algún ejemplo particular. ¿Cómo hacemos una operación eficiente? Entonces nosotros el año pasado hemos podido bajar 12% el costo de cada pie perforado. Podemos perforar 400 pozos al año. Súper fundamental o importantísimo que podamos perforar de manera más eficiente. Bajar los costos de levantamiento, el costo de producción en los campos, o el costo unitario total, donde sumo costos de transporte, dilución, levantamiento. Y ustedes ven pues unos récords en perforación, ahí están días por pozo. Por ejemplo, pues bajar de 28,5 días en Suria a 24, menos de 24 días. Esos son eficiencias desde el punto de vista operacional. Vamos a la siguiente, por favor. Retos y oportunidades. Cuando uno piensa en transición energética, y ustedes a la izquierda ven
en términos de la demanda global y en la derecha, Colombia, uno diría, oiga, hoy tenemos una matriz en el mundo y en Colombia que depende de carbón, petróleo y gas principalmente, más del 80% de la matriz energética. Eso va a cambiar. Y ustedes ven en el caso de Colombia que uno podría decir, oiga, vamos a pasar prácticamente de no tener renovables a tener 16%. La hidráulica seguirá siendo muy importante. Pero si suman el gas, el petróleo y el carbón al 2050, pues eso suma más de 55% o 60%. Entonces, la matriz energética a nivel mundial y particularmente colombiana dependerá todavía del gas y el petróleo. Y la gente me dice, oiga, ¿por qué no nos aceleramos más? ¿Por qué no hacemos más en términos de la transición? Y nuevamente las transiciones tienen que ser ordenadas, ordenadas. Y piénsenlo sobre todo en el contexto de tratar de tener una recuperación económica después de la pandemia que nos ha tocado vivir. Los combustibles fósiles seguirán siendo importantes, las fuentes renovables van a crecer, se va a electrificar. Una de las megatendencias es no solo la descarbonización, sino la electrificación. Como les decía, no hay una única ruta. Siguiente, por favor. En particular, si uno mira los frentes que estamos trabajando nosotros en negocios de bajas emisiones, uno, gas, 1.300 millones de dólares en inversiones al 2020, en Casanare, en el tren de Piedemonte casanareño, en el offshore o costa fuera del Caribe colombiano, en La Guajira, en los no convencionales. Autogeneración renovable, queremos llegar a 400 megavatios de capacidad instalada al 2023, principalmente solar, también eólica, y estamos mirando unos pilotos de geotermia. Transmisión de energía, hicimos la oferta que les comentaba por el 51.4 de interconexión eléctrica SA. Biodiversidad y soluciones naturales del clima, fundamental. Nosotros estamos convencidos que Colombia tiene un potencial muy grande y Ecopetrol, pensamos, tiene un papel fundamental. Hemos dicho, entre otras cosas, que vamos a sembrar 6 millones de árboles al 2022 y vamos a constituir 50 ecoreservas, áreas de protección, de preservación, de investigación al año 2030. Y vemos que el 30% de la contribución a las metas de descarbonización al 2030 y 50 van a venir de soluciones naturales del clima. Y les contaba del hidrógeno. Nosotros hoy somos el mayor productor de hidrógeno en el país. El hidrógeno lo producimos a través de o a partir del gas metano. El hidrógeno se utiliza para mejorar la calidad de los combustibles, para retirar el azufre y producimos H2SO4, perdón. Y ese hidrógeno estamos haciendo un piloto con electrólisis y estamos pues trayendo los equipos para poder empezar a producir hidrógeno verde con energías renovables en el primer trimestre del próximo año. Siguiente, por favor. No convencionales. Y esto pues compartirles también un poco en el contexto. Nosotros entramos en noviembre del 2019 a hacer fracking en Estados Unidos. Producción de no convencionales en una asociación con Oxy. En 18 meses de operación, habiendo tenido una de las peores crisis de la industria el año pasado, los meses de abril, mayo, junio, julio, muy difíciles, pasamos de cero barriles producidos. Al final de marzo tenemos 13.600 barriles, parte de Ecopetrol, o sea, el 49%, y hoy en día estamos produciendo en la compañía más de 40.000 barriles al día. Y alguien me dirá, oiga, pero están haciendo fracking, la huella de carbono. Estos barriles tienen menos de 10 kilogramos de CO2 por barril equivalente producido, que es un nivel bastante bajo si uno lo compara con otras operaciones. Vamos a la siguiente. Hemos hablado de no convencionales en Colombia y ustedes posiblemente han visto el anuncio para hacer un proyecto piloto de investigación integral en Puerto Wilches, Santander, una inversión de unos 80 millones de dólares de este año al 2023. Un contrato firmado con la ANH, estamos en la fase de alistamiento, estamos tomando todas las mediciones, más de 200 variables ambientales, llevamos más de 320, dice ahí, hoy llevamos más de 380 encuentros con participación de comunidades, y esto es una opción que tendrá el país para definir si quiere hacer o no los no convencionales, y lo que decimos nosotros, primero, no se trata de que hagamos fracking en el país, no se trata de que lo hagamos rápido, se trata de que lo hagamos bien, de cara al país, a las comunidades, porque es un tema que genera preocupaciones y tenemos que entenderlas y creemos que a través de los proyectos pilotos, con ciencia y con tecnología, podemos resolver muchas de las dudas que tienen los interlocutores en diferentes partes del país y por fuera del país. Siguiente, por favor.
ISA, hicimos una oferta no vinculante por el 51.4 de participación que tiene el Estado en interconexión eléctrica. ¿Qué vemos aquí? Un encaje estratégico muy grande con el Ecopetrol de los próximos 5, 10, 20 y 30 años. Consolidación como una compañía multilatina que tiene liderazgo en infraestructura en América Latina, que tiene diversificación en negocios y en geografías, que tiene presencia en muchos países donde hay marcos regulatorios que son estables, que tiene una protección contra las volatilidades en el precio del crudo. Les decía yo, el precio del crudo el año pasado cayó 70% en 4 meses. La crisis anterior, 2015 y 2016, cayó 70% en 19 meses. Crisis que son muy rápidas, hay que responder de manera muy asertiva. ISA tiene, digamos que una cobertura natural a la volatilidad de los precios del crudo, ingresos y márgenes estables, un gran desempeño financiero, tiene negocios de bajas emisiones y para eso pues tengo unas cifras ahí, ustedes ven, para producir 1 billón en términos de EBITDA. EBITDA es utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones e intereses. Ecopetrol necesita o genera 1.61 millones de toneladas de CO2, ISA 0.02. La combinación de las compañías genera una compañía que tiene por generación de una unidad, en este caso el EBITDA, una huella de carbono mucho más pequeña. Siguiente, por favor. Y pasaríamos de una compañía que ya es exploración y producción a una compañía que tiene mucho más campo para hacer autogeneración, hidrógeno, captura de carbono, soluciones naturales del clima. Siguiente, por favor. Renovables. Y pues hablábamos en algún momento con Juan Pablo un poco de este tema. Hoy en día tenemos 21 megavatios instalados que están operando. Estamos terminando de construir un parque de 59 megas. Hemos comprado 30 megavatios también a la red en subastas. Y ustedes ven que tenemos allá parques adicionales, ecoparques adicionales, 6 nuevos ecoparques en diferentes partes del país, Antioquia, Bolívar, Huila y Meta, donde queremos sumar 155 megavatios, evitar 1 millón de toneladas de CO2 equivalente y generar oportunidades de trabajo tan importantes en este momento en el país. Siguiente. Calidad de combustibles, que es un tema que posiblemente muchos de ustedes no conozcan y dicen, bueno, los combustibles acá son buenos o no. Ustedes ven en la gráfica de arriba, en este caso para el diésel, ustedes ven entre el 2010 y 2015 el contenido de azufre. En el diésel estaba más de 120 partes por millón. La norma en Colombia es 50 partes por millón, pues ustedes ven cómo bajamos el contenido de azufre y estamos entregando entre 10 y 12 partes por millón. A Transmilenio, por ejemplo, le entregamos menos de 10 partes por millón. Y en el caso de la gasolina, que tiene un límite de 300 o un estándar, una norma de 300 partes por millón, estamos en alrededor de 50 partes por millón. ¿Por qué es importante el azufre? Porque después del proceso de combustión, esto se convierte en material particulado, que cuando hay fenómenos, por ejemplo, como inversión térmica, en el caso de Medellín, puede quedar suspendido y eventualmente puede ser un problema de calidad de aire y de salud pública. Siguiente, por favor. El concepto de sostenibilidad, y aquí lo tenemos en inglés, TESG, por sus siglas en inglés, tecnología, medio ambiente, social y gobernanza. ¿Qué creemos nosotros? Que para ser sostenibles tenemos que avanzar en todos los frentes, medio ambiente, social, gobernanza, y la tecnología nos permite acelerar de manera exponencial la manera o cómo llegar a hacer esa, digamos, estar en ese estadio de sostenibilidad de manera mucho más rápido, con un impacto social importante que va mucho más allá de la responsabilidad corporativa que tengamos, con soluciones innovadoras. Fíjense que estamos hablando de innovación esta semana, que nos permite acelerar, por ejemplo, de un prototipo a una solución comercial y escalabilidad también de soluciones pequeñas a soluciones que sean más grandes. Para eso, y si vamos a la siguiente, hemos participado con muchas de ustedes ven la Universidad de los Andes ahí, entre otras, en generar esos espacios de innovación. Y ustedes ven, trabajamos con MinCiencias, con Impulsa, las cámaras de comercio, Ruta N, Microsoft, temas, gente que trabaja inteligencia artificial, con C4, con Plug and Play en Silicon Valley, con IHS, con la Autoridad de Innovación de Israel, por ejemplo. Entonces, estamos abiertos al mundo en términos de buscar
soluciones de innovación. Y localmente en Bogotá tenemos un laboratorio para desarrollo de innovación, donde tenemos un desafío que llamamos 100%, que son 100 desafíos resueltos por 100 emprendedores colombianos. Ahí estamos también generando empleos y ven la meta que tenemos en startups. Y en Bucaramanga abrimos un centro bien interesante para hacer precisamente todo este tema de escalabilidad y aceleración. Siguiente. Y con eso, a ver si voy cerrando pronto. Hablábamos de emisiones. 2000 años, del 10 al 20, 2010-2020, hemos visto una reducción de más de 8 millones de toneladas de CO2. Y en los últimos 4 años, 52% ha sido la reducción en las quemas en las TEAs en la operación. Y al 2030 estamos comprometidos con tener 0 quemas rutinarias en la operación. Siguiente. Anunciamos, y espero que lo hayan visto en marzo recientemente, el compromiso de Ecopetrol para tener 0 emisiones netas de carbono en el año 2050. Esto tiene una meta volante al año 2030. Eso quiere decir que las emisiones de alcance 1 y 2, que son emisiones alcance 1 las que yo hago, emisiones alcance 2 las que compro de alguien, por ejemplo, si compro energía de la red. Alcance 3, las que, por ejemplo, generan las personas que compran nuestros combustibles. ¿Qué estamos diciendo? En alcance 1 y 2, de 13,5 millones de toneladas que emitimos en el 2019, si no hiciéramos nada hoy, eso se convierte casi en 16 millones de toneladas en el 2030. Al 2030 vamos a estar en 10. O sea, de ese pronóstico estamos bajando entre 5 y 6 millones de toneladas. Y de esos 10 pasaríamos a 0 en el 2050. Y las de alcance 3 pasaríamos a la mitad en el 2050. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en temas de reducción de emisiones, eficiencia energética, energías renovables, que les contaba hace un momento, temas de hidrógeno, soluciones naturales del clima, uso, captura y secuestro de carbono y almacenamiento de energía. Siguiente. ¿Cómo hacemos para poner la tecnología en el corazón de la sostenibilidad? Y, por ejemplo, nosotros hoy utilizamos información diaria de satélites europeos que pasan por encima del país para mirar emisiones fugitivas de metano, de CH4. Y ustedes ven pues ahí un mapa que representa un poco la información que tenemos. Y estamos trabajando en una iniciativa bien bonita, es con Microsoft y con IHS, para hacer una plataforma de tecnología abierta que pueda ser utilizada por la gente para mirar desde el punto de vista de, en este caso, de gases de efecto invernadero, una solución que nos permita tener en algún sitio, en esta plataforma, de alguna manera un entendimiento de dónde estamos y tener pues esa transparencia en términos de los reportes también. Esto es, digamos, bien novedoso, bien novedoso. Existen algunas cosas parecidas en la industria, en desarrollo, pero en este sentido Ecopetrol pues está liderando también y pues con 2 instituciones muy reconocidas. Siguiente, inversión social. Estos son unos 1.7 billones de pesos al 2024, 5 áreas principales: educación, deporte y salud, poder tocar 252,000 estudiantes, desarrollo rural, más de 4,400, casi 4,500 pequeños productores, emprendimiento, más de 5,000 beneficiarios, infraestructura, casi 960 kilómetros de vías intervenidas, y en el acceso a servicios, que es importantísimo, 30,000 nuevos usuarios de gas domiciliario, lo que llamamos gas social, y 900,000 personas con acceso a agua potable. Y abajo ven cómo le pega esto al Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente, por favor. El tema de gas social y agua, no voy a ir en detalle, ustedes ven dónde estamos trabajando en el país y dónde vamos en este momento. Siguiente. Una modalidad de proyectos que es bien bonita y quería compartir con ustedes es lo que se llama obras por impuestos. En vez de pagar impuestos directamente a la DIAN, al Ministerio de Hacienda del país, lo que hacemos es, si nos adjudican un proyecto en diferentes regiones del país, y ustedes ven pues todas las regiones del país, en vez de pagar los impuestos directamente, hacemos el proyecto, y cuando el proyecto esté listo y funcionando y quede certificado, nos acreditan ese pago como pago de impuestos. Y ustedes ven, hemos hecho proyectos de infraestructura, agua y saneamiento básico, educación y dotación escolar. Tenemos una cartera, un programa de 328,000 millones de pesos. Ya hemos entregado 18 proyectos. Siguiente. Contratación, 980,000 millones de pesos para el primer trimestre del 2021. Casi 1 billón de pesos en contratación que llega a las regiones directamente, generando casi 45,000 empleos en el país. Siguiente.
Rondas Colombia, ¿cómo ayudamos a esos productores pequeños, regionales? Y lo que hemos hecho es la conexión entre los productores pequeños y compañías que necesitan esos productos a través de varias rondas que llamamos Rondas Somos Colombia. Generamos esos puentes y estas compañías pequeñas, nada que ver con Ecopetrol, porque estamos simplemente proponiendo o permitiendo un espacio para esa comunicación, generan en este sentido pues negocios por casi 10.000 millones de pesos adicionales y hay pues ya 150 empresarios inscritos en estos programas. Esto es nuevamente todo el tema de sostenibilidad en las regiones. Siguiente, reactivación económica pasa por temas de empleo, de contratación, Ronda Somos Colombia, inversión social e innovación abierta, como resumiendo un poco lo que les he mostrado. Y por último, siguiente, nosotros estamos comprometidos con la transformación de la compañía, con la transición energética, ser una empresa colombiana de energía con alcance regional en América Latina, comprometida con el país, comprometida con la reactivación. En ese sentido, Juan Pablo, hasta ahí tenía yo. Sé que ya hay algunas preguntas en el chat. Si quieren, quitamos la presentación para que nos podamos ver. Y nuevamente, pues muchas gracias, Juan Pablo, y a todos por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Te quiero, como tú me hiciste en un momento una pregunta de cuántas personas aspirábamos tener conectadas. Ahorita tenemos 213 personas conectadas y pues obviamente el deseo es poder, pues obviamente nutrir esta conversación con preguntas que nos estén haciendo. Entonces, una pregunta que te quisiera hacer y es de, a mediano plazo, ¿creería que Colombia podría tener una matriz energética mayoritariamente a base de energía renovable? ¿Cuáles son los obstáculos económicos y técnicos para lograr esto, Felipe? Pues hay varias cosas. Hoy Colombia tiene una matriz mayoritariamente hidráulica y en ese sentido es una matriz energética muy limpia en términos de emisiones, ¿no? Pero tiene aspectos de vulnerabilidad también. Uno mira el niño, la niña, el cambio climático, hay, digamos, alguna vulnerabilidad potencial hacia adelante. Y en ese sentido, creo que en los últimos años, y en particular este gobierno ha hecho un trabajo espectacular en generar oportunidades desde el punto de vista renovable, de renovables. Y ha crecido el parque de manera importante. Yo les doy una evidencia. A mí me decían, oiga, ingeniero, los paneles solares o los ecoparques solares, los números no cierran. La economía de eso no da. Pues hoy el primer parque solar de 21 megas nos ha permitido ahorrar un montón de emisiones o no hacer emisiones. Y el primer año de operación nos dio $1 millón de ahorros. $1 millón de ahorros. 21 megavatios. Entonces, yo creo que eventualmente sí va a crecer muchísimo, pero hay un tema y los ingenieros lo van a entender perfectamente, es el tema de confiabilidad y respaldo. ¿Qué sucede? Hoy uno prende un switch y la luz llega. Carga el celular y hay energía. Esa confiabilidad, y se ha hecho con base en los combustibles fósiles, no en Colombia, en el mundo en general, porque los combustibles fósiles están disponibles y son relativamente económicos. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en tecnología, en innovación. A veces hay incentivos que hay que dar o hay que poner regulación para que se pueda hacer más renovables. Yo creo que va a seguir creciendo la matriz de renovables. Yo les mostraba pues un pronóstico al 2050. Va a seguir creciendo, pero sí vamos a seguir dependiendo del petróleo, del gas, eventualmente del carbón también. Tenemos y pues la invitación a los más jóvenes, a los ingenieros, a los innovadores para ver cómo hacemos para acelerar algunas de esas cosas, Juan Pablo. Perfecto. Creo que aquí tengo la pregunta de una estudiante en esa línea y es de Mariano Holguín. Dice, hace algunos meses Ecopetrol abrió un semillero de jóvenes para liderar el tema de energías renovables. ¿Se seguirán abriendo convocatorias de ese tipo para recién egresados? Y si es así, ¿se tiene una fecha para la próxima convocatoria? Esto es rapidito, Felipe. Tú vas diciendo inmediatamente, todos te van a hacer preguntas. Mire, en esa línea. Acabamos de incorporar 150 semilleros, 150 personas nuevas. Se presentaron a la convocatoria más de 42,000 personas. Para dar un poquito el contexto pues, a mí me encanta, oiga, la gente quiere venir a trabajar en Ecopetrol y la gente dice, oiga, ustedes están innovando, ustedes están en transición energética, están en un montón de temas, en temas digitales, ¿no? En temas de lo que hemos hecho en transformación digital también.
Eventualmente abriremos más procesos hacia adelante. Hoy no tenemos definido una fecha para decir, mire, en tal fecha, pero sí estamos en todo este proceso de renovación, trayendo talento nuevo y también nosotros permitiendo que los empleados nuestros reaprendan muchas cosas. A veces yo digo, uno tiene que olvidar algunas cosas de las que sabe para aprender cosas nuevas. Y estamos en todo ese proceso de retooling y reskilling, se llama darles herramientas y darles capacidades nuevas. Muchas gracias, Felipe. Si me dejas de pronto cambiar un poquitico el tema, y dices, ¿cómo ve esta pregunta la hace Jairo Plata, ¿cómo ve el panorama a futuro con respecto a la compañía y la energía eólica? Jairo, gracias. Pues les decía yo que en renovables tenemos una meta de 400 megavatios para el 2023 y estamos ya haciendo mediciones de la velocidad del viento en Cartagena, por ejemplo. Y si las mediciones, y eso va a durar posiblemente un año, pues para coger diferentes estacionalidades y demás, si las mediciones nos dan, es muy posible que montemos un parque eólico cerca de Cartagena. Y uno dice, bueno, pero ¿y en Cartagena qué? Pues tenemos la refinería de Cartagena ahí al lado, que a todas estas les cuento, la refinería la estamos ampliando. La mayoría de la gente no sabe. Tiene una capacidad nominal de 150,000 barriles por día. La hemos llevado a producir 160,000 barriles y la estamos ampliando a 200,000 barriles para acompañar el crecimiento de demanda del país. Pero claramente, eólico tiene cabida dentro de lo que estamos viendo. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta un poquito en esa línea. ¿Ve posible que ante la inminente evolución de las minas de carbón de La Guajira y Cesar, que el gobierno las asuma y construya termoeléctricas con tecnología de captura y almacenamiento de CO2 en formaciones del campo Ballenas en declinación para aumentar la base de la energía suministrada a la red eléctrica nacional? Hay un montón de preguntas. ¿No? Exactamente, claro, no es una pregunta. Hay una cantidad de supuestos en la pregunta. Exactamente. Y uno, pues que efectivamente se devuelvan las minas. Dos, que se pueda traer la tecnología, que sea competitiva, que sea económica. Pero definitivamente la utilización de CO2, captura de CO2, y hay diferentes métodos para hacerlo. Captura de CO2 y reinyección en yacimientos es algo que se hace. Y se hace en muchas partes del mundo. Nosotros, pues, en la presentación les mostraba, una línea de investigación es precisamente la captura y utilización de CO2 en muchos de los procesos. Pero pues la decisión de qué se hace con las minas no es una decisión de Ecopetrol, es una decisión del gobierno. Perfecto. Bueno, una pregunta, y esta es una pregunta que Mayra Parra nos hace y la vi, digamos, en varias charlas. Dice, pues existen proyectos donde se alterne, o sea, híbridos para generación térmica con gas y solar, o los proyectos existentes de solar han pensado en integrarlos a volverlos híbridos. Pues nosotros tenemos, primero, una capacidad de autogeneración como de 1.200, 1.300 megavatios. Somos el mayor autogenerador del país. Consumimos el equivalente de unos 800 megavatios al día, para que tengan las magnitudes. Y pues esa capacidad la tenemos en la compañía para mis propias operaciones. Es autogeneración. Yo en algunos puntos específicos de las redes, en algunos de los nodos de entrada al sistema interconectado, puedo vender algunos megavatios, pero es marginal. La capacidad de autogeneración la estamos montando para nuestra propia operación, esos 400 megas. Y lo que hacemos efectivamente es, hoy en día más o menos el 60-65% de la capacidad que usamos todos los días en energía es propia. Una tercera parte es del sistema, lo compramos a la red nacional y alternamos entre gas y renovables. Efectivamente eso es lo que hacemos, o sea, tener más opcionalidad para que dependiendo del momento del día, de los costos, uno pueda precisamente definir de dónde trae la energía. Entonces sí es poder integrar, digamos, todos esos sistemas y tener confiabilidad, pero tener también opcionalidad. Perfecto. Que hay una pregunta también que nos hace David Vigio y que también fue un tema que se tocó en las charlas. Y dice, hola Felipe, gracias por la presentación. Es muy alentador ver a Ecopetrol tan metido en este tema de energías renovables y de esta forma garantizar su longevidad. Me gustaría saber su opinión sobre el futuro de los vehículos eléctricos en Colombia y la creación de la red para garantizar la disponibilidad de estaciones de recarga.
Bueno, entonces les decía, nosotros directamente no estamos en estaciones de servicio, pero ya uno ve electrolineras en varias partes del país. Hay un tema y es desde el punto de vista del acceso como tal a un vehículo eléctrico, todavía los vehículos son costosos. Hay regulación, temas de IVA, hay incentivos para que la gente efectivamente pueda hacerse a un vehículo eléctrico. Y yo creo que eso va a seguir avanzando. De hecho, Colombia, y pues las últimas cifras que miré hace un par de meses tal vez, es de los países donde ha habido más crecimiento porcentual en términos del número de matrículas de vehículos eléctricos. Habiendo dicho eso, la base de la cual están creciendo es muy pequeña. Pero uno los ve y tienen pues la ventaja de que no tienen pico y placa y uno dice, oiga, además estoy contribuyendo al tema del cambio climático. Hay un tema que no, pues no debemos perder de vista y hablando con expertos del Banco Mundial me decían, oiga, un vehículo eléctrico es parte de la solución, pero la huella de carbono que genera la construcción o fabricación de un vehículo eléctrico demora 5 años en disiparse. O sea, no es que yo compré el vehículo eléctrico y ya me desentendí del problema. Haber comprado el vehículo eléctrico quiere decir que hay 5 años de huella de carbono que todavía tienen que manejarse en el mundo. Y parte del problema del mundo es que estamos generando muchísimo más CO2 del que el mundo puede de alguna manera manejar. Perfecto. Y digamos que aquí, digamos, es una pregunta un poquito en esa misma línea. También me entenderán las personas que me están escribiendo que las estoy tratando de ver en tiempo real. Pero sí quería hacer, digamos, en esa misma línea de los vehículos eléctricos. Un espectador anónimo nos pregunta, ¿cómo influyen estas tendencias de los países europeos de únicamente vender vehículos eléctricos para el 2030 o el 2050 sobre el mercado petrolero? Pues, espectacular la pregunta y súper interesante. Y por eso ustedes vieron el contexto que les di. Habla de esa transformación de Ecopetrol, de la transición. No quiere decir que vayamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Pero si uno puede pensar, oiga, ¿cómo, por ejemplo, utilizo más gas natural en transporte en los ríos en Colombia? Más gas natural en los transportes de carga. Hoy en día pensar en vehículos eléctricos para transportar carga, para tener mulas, todavía técnicamente no tenemos las soluciones. Muchos de las decisiones que se han tomado en Europa tienen que ver con vehículos particulares y muchos en ciudades principales. Claramente uno diría, oiga, eso que está haciendo Europa lo puedo replicar de manera rápida en el resto del mundo, va a tomar tiempo. Y uno mira, inclusive pues, los vehículos en Colombia han avanzado un montón. Ustedes posiblemente pues todos están muy jóvenes, pero antes teníamos muy pocas marcas, muy poca variedad. Hoy en día uno puede comprar en Colombia prácticamente cualquier vehículo de diferente procedencia, diferentes precios, diferentes características. Va a tomar tiempo. O sea, ¿cómo reemplazamos? Si alguien me diría, oiga, es que en Colombia hay 12 o 13 o 14 millones de vehículos en el país. ¿Cómo reemplazamos 12, 13 o 14 millones de vehículos en el país? Eso toma un tiempo. Entonces, va a haber un impacto y de hecho, les decía yo que uno de los pilares es ser más eficientes y ser más competitivos. Va a haber parte de esos recursos, carbón, petróleo, gas, minerales, que se van a quedar enterrados en el subsuelo y que no se van a producir. Y parte de la carrera es que uno no sea el primero en quedarse sin producirlos, sino efectivamente uno sea más competitivo y que sus productos sean apetecidos y sobre todo solicitados por mercados internacionales, pero también ayuden al mercado nacional. Perfecto. Déjame retomar otra vez un poquito de energías renovables, específicamente en La Guajira. ¿Sí? Permíteme un segundo acá. Camilo Cáceres te hace una pregunta. ¿Podría entrar en detalles sobre las perspectivas a futuro de la compañía en el ámbito de energías renovables? ¿Se tiene pensado algún proyecto eólico solar en La Guajira? Pues nosotros, les decía, tenemos hoy en día el énfasis en Colombia son proyectos de autogeneración. Y tenemos proyectos y estamos mirando algunas cosas en La Guajira para nuestra propia operación. Estamos mirando proyectos en Cartagena, estamos mirando proyectos en Barranca, en La Guajira, en Casanare, en el Meta, en fin, en todos los sitios de operación. Nosotros estamos en más de 320 municipios del país. Entonces, estamos mirando unos proyectos, pero son proyectos que no serían para venderle a terceros la energía, sino para autogeneración de Ecopetrol. Habiendo dicho eso,
Si nosotros somos exitosos con la adquisición de ISA, vamos a entrar en el negocio de transmisión de energía, redes eléctricas. Y en ese sentido uno diría, oiga, ¿cómo conecto esos centros de generación que son tan importantes con los centros de consumo? O sea, la transmisión de electricidad va a ser cada vez más importante, porque si yo produzco mucha energía en La Guajira, se la tengo que llevar al resto del país, que es el que la va a consumir. Y si ustedes vieron lo que sucedió en Texas hace poco, donde hubo pues varios días donde no tuvieron energía, ni agua, ni gas, en gran medida fue porque estaban aislados y no tenían una buena interconexión. Todo ese tema, no solo para pensar en las renovables, sino cómo traigo las renovables a los mercados. Y ese es un punto que veo aquí un par de preguntas en esa línea. Entonces veo a Nelson Salazar nos hace una pregunta. A largo plazo, ¿existe la posibilidad de incluir pues el recurso de generación a base de energías renovables dentro del portafolio de productos y servicios, además del de Oil and Gas en Ecopetrol? Lo tenemos para nosotros. O sea, hoy en día yo tengo paneles solares hacia afuera. Hay algunos temas regulatorios que estamos mirando, pero efectivamente yo creo que hay oportunidades, sobre todo por fuera de Colombia. Pensemos que si somos exitosos con la adquisición de ISA, estaremos trabajando no solo en Colombia, sino en otros países muy importantes de la región. Y hoy hay algunas limitaciones desde el punto de vista regulatorio para que hagamos generación en Colombia y transmisión en Colombia. Entonces, por eso digo, estamos mirándolo también para afuera, ¿no? Estaríamos mirándolo para afuera. Perfecto. Bueno, voy a tocar otra línea, y es una línea que nos están hablando que tú lo tocaste en tu presentación sobre la producción de hidrógeno. De pronto, sí, pues, ¿qué proyectos tiene Ecopetrol planeado con respecto al hidrógeno? Además de la iniciativa para el siguiente año con respecto, pues, ojalá pensando a un 2050. Esa es una pregunta que nos hace Carlos Mario Giraldo. Buenísima, Carlos. Pues primero, nosotros hoy somos el mayor productor de hidrógeno del país. Creo que el 99 punto algo por ciento, no tengo la cifra exacta, pero prácticamente todo el hidrógeno. Hay otras compañías que lo producen, pero somos tan gran productor y consumidor porque el hidrógeno se lo sacamos al gas metano, CH4 lo separamos en CO2 y hidrógeno, y el hidrógeno lo combinamos con las gasolinas y quitamos el azufre del diésel y de la gasolina. Y por eso las gráficas que les mostraba yo de contenido de azufre. ¿Qué estamos viendo? Traerle el electrolizador, y ese hidrógeno que producimos hoy se llama hidrógeno gris. Entonces, hidrógeno azul es cuando uno también lo puede producir eventualmente del metano, pero toma el CO2 y lo reinyecta y lo atrapa, no los dejas ir a la atmósfera. El verde es con renovables. Entonces queremos hacer un piloto en el Instituto Colombiano del Petróleo, trayendo un electrolizador que funcione con energías renovables. Ese equipo va a tener capacidad adicional a la producción de hidrógeno que nosotros necesitamos en un año. Entonces vamos a poder producir hidrógeno para la investigación y va a haber capacidad adicional. ¿En qué estamos pensando? Hay temas, por ejemplo, de generación. Uno podría mezclar hidrógeno con gas, ¿no? Y bajar emisiones, y bueno, hay que mirar eso, temas de transporte, pero también queremos hacer un piloto en la refinería de Cartagena, más largo plazo. Entonces, pensando precisamente en el 2030, 2040, ojalá sea un poco antes. ¿Qué sucede con el hidrógeno? Que todavía la tecnología es muy costosa. Hoy hay tecnologías que cuestan varios cientos de dólares por toneladas de hidrógeno producida. Entonces, tenemos que trabajar, hay que trabajar en temas de economía, y por eso pues es que estamos arrancando con el piloto. Pero pues claramente estamos comprometidos en Ecopetrol, tenemos un equipo mirando hidrógeno en detalle, y estamos trabajando con el gobierno nacional para ayudarles. Ellos lideran la definición de la ruta de hidrógeno de Colombia. Si ustedes miran, por ejemplo, la experiencia de Chile, yo les digo, entre otras cosas, Chile pues tiene un montón de renovables, produce combustibles que no son de hidrocarburos, sino que son con base en hidrógeno, que exporta a Alemania para ser utilizados por marcas de autos de gran desempeño. Entonces uno diría, oiga, ¿Colombia se puede montar en algo de ese estilo hacia adelante? Yo creo que aquí hay una capacidad muy grande como país. Bueno, con lo que acabas de decir, creo que ya le contestaste la pregunta era la siguiente pregunta que te tenía, pero
digamos que hay alguna fecha que se tenga planeado, porque digamos lo que estás diciendo es de exploración, pero digamos se tiene de pronto una fecha en la que podamos prever que el hidrógeno sea como una fuente de energía de manera tangible, o sea, no solamente interna Sí. o sea, dentro de la producción de propia Ecopetrol, sino externamente. Esa pregunta la hace Fabio Díaz. Sí, yo creo que precisamente pues tenemos que terminar de definir la hoja de ruta. Yo creo que sería, digamos, no sería responsable en este momento decir, no, mire, para tal fecha, ¿qué ha sucedido? Ha habido una aceleración de las transiciones en muchos temas de energía. Hoy hacemos las cosas mucho más rápido y estamos transicionando más rápido. Entonces yo creo que este trabajo de definición de la ruta de hidrógeno para el país va a permitir precisamente tener una hoja de ruta, pero pues no estamos esperando a que la hoja de ruta esté lista. Ya compramos el equipo para traerlo a Bucaramanga y poder empezar las pruebas en el próximo año, dentro de un año. Entonces, vamos a full, no vamos a toda velocidad en ese sentido y queremos aprender. Tenemos en el ICP PhDs, investigadores pues, de altísimas capacidades y vamos precisamente a trabajar en ese sentido, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta digamos... Veo que no hay sino 50 preguntas en el chat, ahí alcanzo a ver. Solamente tengo 50 preguntas, o sea, bueno. estoy tratando de compilar y leerlas en tiempo real. Está perfecto. Vamos. Bueno, hay una pregunta que nos hace Catalina Camargo y que digamos que también se ha tocado en las charlas. Y dice, ¿es una buena opción iniciar el día de hoy estudios sobre transición energética o energías renovables? ¿O ya es muy tarde? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Mire, a mí alguna vez, Catalina, me decían, ingeniero, los parques solares no funcionan en Ecopetrol. Y eso no fue hace un montón de años, fue hace muy pocos años. Les decía, hoy tenemos el primero funcionando y el segundo en construcción. Y vamos por 400 megas de renovables. O sea, en eso, la tecnología, la capacidad de construcción. Este último parque que estamos instalando tiene paneles que son bifaciales. O sea, funcionan por ambas caras del panel y tienen trackers. Esos van siguiendo el sol y van optimizando, van siendo más eficientes. Pero eso es parte de ese proceso, digamos, de aprendizaje. Y lo otro, Catalina, es que el mundo está yendo muy rápido. El mundo está yendo muy rápido. Si yo les puedo dar un mensaje a ustedes, mire, nunca pierdan la capacidad de sorprenderse y mucho menos de querer aprender. Yo trato todos los días de aprender alguna cosa. Yo cuando me gradué de la universidad, pues sabía que había sílice en los paneles solares, que los hacían por allá en China, que no eran competitivos, que costaban un montón de plata. 30 años o 35 años o más. Hoy en día se han digamos, abierto un montón de opciones y ya la invitación que les haría es a que ustedes sigan en ese proceso pues, de aprendizaje y de curiosidad permanente, ¿no? Perfecto. Bueno, y una pregunta, digamos, si me dejas moverme en otra línea que también la veo acá, que han hecho varias preguntas, es, Ecopetrol no ha pensado, esa pregunta la hace María Alejandra, Ecopetrol no ha pensado en estrategias de energía geotérmica, aprovechando las profundidades que se hacen los pozos de perforación y aprovechando así ese calor del suelo. Pues la respuesta es sí, María Alejandra. Les decía yo que principalmente en renovables tenemos solar, eólica y geotérmica. Y estamos armando un piloto, porque efectivamente nosotros producimos un montón de fluidos, nosotros producimos mucha agua. Y en algunos campos del país el agua viene con elevadas temperaturas. ¿Cómo utilizar la temperatura del yacimiento para producir energía? O sea, la respuesta es sí y es algo que estamos mirando también. Ok. Bueno, a ver, me tomaste... Permíteme un segundo, veo aquí preguntas, a ver si logro algunas en esta misma línea. Bueno, una pregunta es una pregunta que nos hace Paula Murcia. ¿Cómo se está trabajando el tema de eficiencia energética en los sistemas de levantamiento artificial? O sea, nosotros cuando miramos eficiencia energética y tenemos unos objetivos de subir el 3% de la eficiencia energética, arrancamos en levantamiento artificial, en transporte, en digamos, las facilidades o instalaciones de producción, en temas de refinería. O sea, no es un tema que esté específicamente en un área de la compañía de eficiencia energética, es algo que mira, digamos, a todos los sectores. Y de hecho, parte de lo que hacemos es también
traer terceros que nos ayudan a ver, oiga, ¿qué nueva tecnología hay? Porque en muchos sitios los sistemas de levantamiento artificial, digamos, son estándares. O sea, un sistema que puede ser un machine, como tradicionalmente se llama, una bomba de desplazamiento positivo, o si tiene algún otro sistema, un gas lift o una bomba electrosumergible. Los sistemas han cambiado un montón y son mucho más eficientes. Lo que estamos haciendo también es, por ejemplo, utilizar analítica de datos, todo el tema de transformación digital, y por eso quería aprovechar. Inclusive estamos haciendo algunos pilotos de inteligencia artificial para los sistemas de levantamiento artificial. ¿Ya qué van? A que yo pueda tener una bomba trabajando mucho más tiempo de manera eficiente. ¿Y eso a qué le pega? Entre otras cosas, a la eficiencia energética, a no tener que ir a cambiar una bomba solo cuando se rompe, a yo poder predecir cuándo se va a romper una bomba o cuándo va a dejar de funcionar. Entonces, el tema es eficiencia energética, pero uno lo puede ampliar y verlo de manera mucho más integral, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, en eso estamos haciendo un montón de trabajo. Yo algo sé al respecto y creo que te estás quedando un poco corto, y si me dejas utilizar la excusa de que alguien más hizo otra pregunta en esa misma línea, ¿cómo está utilizando Ecopetrol la inteligencia artificial actualmente y adicionalmente para un futuro bien fuerte, dado que existe un grupo muy fuerte de estudiantes trabajando en esta línea? Pues nosotros, entre otras cosas, utilizamos inteligencia artificial, machine learning, estamos viendo IoT, un tema que es absolutamente central y que también le dedicamos mucho tiempo, es el tema de ciberseguridad, ¿no? Ustedes vieron que la semana pasada un montón de hojas de instituciones y organizaciones que se cayeron, que recibieron muchos ataques. Entonces, todo el tema de transformación digital es, pues, digamos, está en el corazón de lo que hemos hecho en la compañía. En temas de inteligencia artificial, por ejemplo, para temas de procesamiento sísmico, para temas exploratorios, para estos temas de procesos de producción, por ejemplo, en sistemas de levantamiento artificial, ya hoy estamos usando inteligencia artificial. Ya hoy estamos usando inteligencia artificial. O, por ejemplo, en los sistemas de transporte, yo sé que la pregunta es inteligencia artificial, pero quiero ampliar un poquito más. El tema de blockchain lo estamos utilizando en los sistemas de transporte en el país, en los oleoductos particularmente. La gente que nos ayudó a desarrollar esto, que es una compañía de afuera, nos decía, oiga, esto no lo está haciendo todavía nadie a nivel mundial. Y fue un camello, ¿no? El proyecto fue realmente complejo. Hoy en día lo tenemos montado. Entonces, por ejemplo, nosotros nos demorábamos para hacer un cierre de producción, hagan de cuenta el cierre de los inventarios, pues varias semanas. Decía, bueno, ¿cuándo cerré? En el mes cerré, ¿cuánto fue la producción? Y el reporte manual, la hoja de Excel, el ingeniero lo manda por teléfono. Hoy en día podemos hacer cierres diarios de producción. Para que vean los cambios tan dramáticos que hay. No creo que haya mencionado la cifra, pero el año pasado invertimos $120 millones en transformación digital. O sea, es un montón de plata. Esa inversión la pagamos en 2 años. Por ejemplo, cuando yo voy a las refinerías y uno ve las pantallas, hagan de cuenta una torre de control con, no sé, 60, 100 pantallas, cada unidad. Barranca tiene 54 unidades de proceso. Cada ingeniero, cada jefe de una planta tiene sus pantallas. Y normalmente uno ve presión, temperatura, flujo, en fin, un montón de variables, que son las variables que manejan los procesos en las plantas. Hoy en día esas pantallas tienen dólares también en las pantallas. Entonces, cada planta sabe si está ganando o perdiendo plata en ese momento de manera en tiempo real. Entonces, uno habla con los ingenieros y les dice, oiga, ¿cómo está el procesamiento? Y dice, espérese un minuto, venga, le hablo del margen, venga, le hablo de los rendimientos, y la ecuación entonces cambió porque tienen las herramientas para mirar las cosas distintas. Entonces, inteligencia artificial es un pedacito. Hasta en temas de contratos ilegales estamos usando machine learning, ¿no? Para leer los contratos. Tenemos contratos comerciales y puede haber 20, 30 o 40 versiones distintas de los contratos comerciales. ¿Cómo vuelvo un texto en ecuaciones matemáticas que me permitan tener una aproximación al relacionamiento comercial de manera diferente? Bueno, para decir algunas cosas, de eso podríamos hablar un montón de tiempo. Sé que tienen bastante. Permíteme cambiar un poquito
la línea de preguntas. Hay una pregunta que nos hace Edgar Ochoa y dice, ¿cómo podemos transferir esa energía a la producción agroindustrial, directamente al campesino, para que él pueda mejorar la productividad? Pues ahí yo creo que hay varias cosas, ¿no? Uno es, hay utilización de tecnología, pero yo creo que lo primero es que la gente tenga acceso a la energía. Yo estoy convencido que darle acceso a la energía a las personas, no solo a los campesinos en general, a la población en Colombia, ese acceso es una de las maneras más poderosas para cerrar las brechas que tiene el país. Si la gente tiene movilidad, si la gente tiene posibilidad de utilizar la energía para montar un negocio en un pueblo, en una ciudad, en donde sea, para estudiar, ¿no? Esa energía es absolutamente fundamental. ¿Qué necesitamos hacer? Que las ciudades estén conectadas, que el campo esté conectado, que los productores estén conectados. Y en algunos de esos sitios, hay muchos sitios en el país que no están interconectados. Hoy en día el gobierno, y ese no es un tema de Ecopetrol, es un tema más del Ministerio de Minas y Energía, pues tienen unos programas interesantísimos para que esas áreas que no están conectadas tengan energía. Pueden ser renovables, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es parte de lo que vamos a tener que seguir haciendo como país. Pensemos que hoy hay todavía 1,5 millones de familias en el país que utilizan carbón y leña para cocinar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso cambie? ¿Cómo hacemos? Y ese es un desafío que tenemos pues, como país, como colombianos. Si me permites, otra pregunta en esa misma línea nos la hace Edgar Antonio Díaz. Dice, Ecopetrol tiene un gran trabajo en las comunidades. Ecopetrol podría, para el tema de valor compartido, entregar como soluciones a comunidades aisladas unas pequeñas ciudades inteligentes con soluciones integrales en el nexo de agua, energía, residuos y telecomunicaciones, dado ese problema que existe tan aisladas Pues, esas comunidades. Edgar, y es una excelente pregunta. Nosotros, les decía, operamos en más de 320 municipios del país, pero trabajamos en muchísimos más. O sea, tenemos relacionamiento con pues, prácticamente todos los departamentos y en fin. Y algo que hemos hecho, y les decía yo que tenemos 1.7 billones de pesos en el presupuesto para la inversión social y ambiental. Y en unas líneas puntuales, emprendimiento, desarrollos productivos, temas, por ejemplo, de acceso al agua y al gas. Entonces, dependiendo de la geografía de los diferentes municipios y de ese relacionamiento, tenemos diferente aproximación al tema. Hay diferentes regiones con diferentes necesidades. Entonces, yo creo que uno es entender que no podemos reemplazar a los gobiernos locales y regionales. Nosotros trabajamos como vecino y parte de las comunidades con todas esas otras autoridades y tenemos que articularnos para que efectivamente podamos tener, digamos, un avance. Pero la respuesta es claramente sí. Y hay cosas, por ejemplo, de tecnología, donde ya estamos haciendo pilotos con diferentes comunidades en diferentes partes del país para muchos temas, sabiendo nosotros que nosotros no somos un prestador de servicios públicos. O sea, Ecopetrol no suministra el agua, el gas. Hoy en día, y me devuelvo un minuto, sí tenemos una compañía que se llama Invercolsa, donde tenemos distribución y entrega de gas, pero no entregamos electrones, por ejemplo. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa línea y yo creo que fundamental el acceso a la tecnología. Yo creo que una de las cosas que pasó en la pandemia, Juan Pablo, es que se nos aceleró el tema de tecnología. Yo hacía esta reflexión en otro espacio esta mañana. Estamos en una industria donde posiblemente la tecnología personal ha estado más avanzada que la tecnología empresarial. O sea, ustedes dicen, hoy en día uno abre una cuenta en el banco sin ir al banco, ¿no? Lo hace uno en el celular. Los jóvenes dirán, pues facilísimo, ¿no? O dirán, utiliza uno Rappi también de manera absolutamente sencilla. Pues yo les digo, cuando yo empecé a ir a la universidad, no había computadores personales. A mí me tocaba perforar tarjetas en cartón, en Fortran 77, ir a un centro de cómputo y esperar 4 horas para que me volvieran un resultado y me decía, oiga, el programa se quedó en circularidad. Error. Y salía y lo regañaba uno, error. Entonces, esas cosas, esa tecnología a la punta de Edgar, fundamental que podamos seguir utilizando para hacer cosas buenas, ¿no? Para hacer cosas de impacto y que ayuden a la gente a seguir progresando. Muchísimas gracias. No sé si me permites, ya son las 5, las últimas 2 preguntas. Sí, claro que sí. Yo me podría quedar mucho más tiempo acá, ¿no?
Hay una pregunta que nos ha hecho, que se me ha hecho muy curiosa y dado que la gran población que tenemos son estudiantes, Rodrigo Giraldo nos hace una pregunta, es, ¿cómo es un día en la vida del presidente de Ecopetrol? ¿Qué hace el presidente, el CEO de una compañía? Rodrigo, bueno, gracias por la pregunta. Primero, y en mi oficina van a entender lo que voy a decir, pero les comparto una cosa. A mí me gusta eh, ser muy ordenado en términos del tiempo, ser muy respetuoso en términos del tiempo. Si tenemos espacios, entender para qué estamos generando esos espacios. Y por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué a la compañía y hablaba con mi asistente en ese momento, le decía, bueno, miremos la agenda de los próximos 2 o 3 meses. Y hay gente que me dice, oiga, pero si no sabemos qué va a pasar mañana, ¿cómo me está preguntando usted por los próximos 2 o 3 meses? Pero es esa disciplina que uno va adquiriendo. O sea, uno de estudiante dice, oiga, yo sé que en la semana 7 tengo un parcial que es complicadísimo, yo no espero el día anterior para ponerme a estudiar. Es ese estilo de cosas que uno hace también. Eso yo creo que es lo primero. Nosotros hicimos un proceso muy bonito el año pasado en donde generamos entre más de 9.500, 10.000 personas, una cosa que se llama la declaración de cultura. Son 6 principios muy sencillos, no los voy a aburrir con eso, pero es decir, ¿cómo nos tenemos que regir? ¿Cuáles son las expectativas de comportamiento? ¿Sí? ¿Qué esperamos del otro? Y eso arranca por el presidente de la compañía. Yo soy uno más del equipo. Yo soy uno más del equipo y trabajo con un montón de equipos y yo pues digo, mire, uno tiene que estar, les decía hace un momento, siempre con la disponibilidad y disposición para aprender de todo el mundo, para aprender de todo el mundo. Uno a veces, mire, yo llegué hace 25 años a un trabajo y era con equipos de levantamiento artificial. Y entonces uno llega a un trabajo y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Y se lee los manuales. Y alguien me decía, oiga, ¿y usted por qué no va y habla con el que sabe de esos equipos que lleva 30 años en el campo? Uno muy difícilmente piensa, ¿quién? ¿No? Y si uno levanta la mano, la gente está dispuesta a ayudar. Ese es el otro punto que es fundamental. Uno no creer que se las sabe todas. Yo muchas veces levanto la mano y digo, oiga, no tengo ni idea. Tengo que aprender de este tema. El problema es que me gusta aprender y aprendo rápido y entonces pues puedo ir a tomar la lección de manera bastante rápida. Me gusta meterme en el detalle si necesito, aunque tiene uno que estar pues, digamos, a un nivel mucho más alto, sobre todo porque hay muchos temas que hay que entender. Y lo otro que es fundamental es establecer espacios de confianza, de respeto, donde pues uno no puede estar metido en todos los temas. Imagínense, somos 14.000 empleados y tenemos operaciones en un montón de sitios y pasan muchas cosas todos los días, pero sí tener esos espacios donde uno da la responsabilidad y que la gente pueda tener su espacio para hacer lo que tiene que hacer, que se pueda generar innovación, que no haya temor a equivocarse, que ese es un tema bien importante. Y de resto les digo, mire, pues yo arranco mi día muy temprano, normalmente acabo bastante tarde, y trato de respetar mucho los espacios que son de tiempo personal de la gente, ¿sí? De no tirármeles el fin de semana. A veces hay emergencias. Yo no cierro las plantas el viernes a las 5 de la tarde. Nosotros operamos 24 horas del día. Entonces digamos, un poco eso y pues buenísima la pregunta también. Muchas gracias a Rodrigo. Bueno, Felipe, si me permites hacer la última pregunta, ya A son ver. las 5:04, y es, pues obviamente es el eje central de toda esta semana de la innovación. ¿Cómo la energía puede ser el soporte de la reactivación económica? Bueno, pues fíjense una cosa, nosotros en Ecopetrol somos mayoritariamente de Colombia. Nosotros, el 88,5% de la propiedad de Ecopetrol es del gobierno colombiano, del Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda. O sea, es el mayor accionista. Pero tenemos 260.000 accionistas adicionales, muchos que tienen una acción, son accionistas directos. Muchos de los accionistas nuestros son los fondos de pensiones. Y a través de los fondos de pensiones tenemos casi 16 millones de colombianos que son indirectamente dueños de Ecopetrol. Entonces, cuando uno dice, oiga, tenemos una responsabilidad grandísima con el país, la respuesta es sí.
El año pasado, Juan Pablo, fue un año muy bravo, muy duro. Y pues hicimos una utilidad de 1.7 billones, yo les mostraba, que es pequeña, pero dado todo lo que sucedió, la gente hubiera esperado que hubiéramos perdido plata. Y logramos rápidamente afrontar la crisis, reaccionar y de manera pues muy responsable implementar cosas. En los últimos 5 años hemos ahorrado 14 billones de pesos. Entonces la gente dice, uy, pero déme esos ahorros que los debe tener una cuenta de ahorros. Entonces uno dice, no, son pesos que no he tenido que gastarme en la operación. He dejado de gastar. Nosotros, normalmente al accionista mayoritario, pero a los minoritarios, al mayoritario y minoritario les damos dividendos. Se declara una utilidad y uno de esa utilidad saca un porcentaje para distribuir a sus accionistas. Y eso lo define la Asamblea General de Accionistas. Entonces, esa es una manera de ayudar en términos de los que lo que uno recibe como utilidad, lo que uno genera como utilidad, vaya a esos accionistas. Segundo, generamos un montón de impuestos, pagamos un montón de impuestos. También nosotros, a través de la producción que entregamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, les generamos regalías que van al presupuesto nacional y después van a las regiones, y ustedes vieron que hubo un cambio en la ley de regalías. Y les mostraba en la presentación que tenemos, en el primer trimestre del año, de este año, casi 1 billón de pesos de contratación de bienes y servicios. O sea, mucho de lo que hacemos lo hacemos a través de terceros. Compañías grandes, medianas, pequeñas, locales, internacionales, regionales, mini pymes, en fin, MIPYMES. Hay un montón de cosas que hacemos. O sea, estamos convencidos que en la medida en que Ecopetrol pueda operar, tenga buenos resultados, lo haga de manera responsable, ese es un beneficio directo que van a recibir prácticamente todos los colombianos. Todos los colombianos. Nosotros en el año 2019, Juan Pablo, le entregamos a Colombia 26 billones de pesos, como el 10% del presupuesto nacional. O, por ejemplo, con temas como los de obras por impuestos. Y les he hecho una historia que es de estudiantes. En Tumaco y Barbacoa, nosotros con 10.500 millones de pesos generamos condiciones educativas, infraestructura educacional para más de 40.000 niños, creo que son 45.000 niños. En vez de pagar impuestos, dotamos las escuelas locales. Y una mamá nos decía, oiga, gracias porque ustedes quitaron uno de los elementos más grandes de violencia que había en las escuelas. Y yo le decía, oiga, no entiendo. Me decía, oiga, cuando hay 50 pupitres y hay 600 niños, ¿usted por qué cree que se pelean los niños? Por el pupitre. Entonces generamos ese estilo de cosas, pero también evitamos que los niños sigan estudiando en el piso. Entonces, hay muchas maneras y yo creo el compromiso es reactivar, reactivar, reactivar. Mire, durante la pandemia, llevamos 15 meses en esto. Ecopetrol nunca paró, nunca paró. Mantuvimos los campos, las refinerías, los puertos, los oleoductos, los poliductos. Inclusive con el paro estos días, hemos seguido llegándole a los colombianos con el combustible, con el gas, ¿no? Con lo que se necesita para que el país no se pare. Y mire, la pandemia ha sido económicamente muy dura, muy dura. Hemos visto las cifras recientes del DANE, por ejemplo, en términos de pobreza. Ahí tenemos que contribuir todos, tenemos que todos tratar de decir, oiga, ¿cómo trabajamos? En la medida en que el país pueda producir, se generen empleos y oportunidades, la reactivación va a ser mucho más rápida, ¿no? Y mucho más certera. Y en ese sentido, pues Ecopetrol, estoy absolutamente convencido, es parte de esa columna vertebral que tiene que ayudar a recuperar el país. Felipe, muchísimas gracias. Me quedaron pues muchísimas preguntas. 70 preguntas. Son 70 preguntas. Me invitan otro día, Juan Pablo. Por favor, por favor. También quiero agradecerle a todas las personas que hicieron las preguntas muy interesantes, y más bien les pido disculpas si no las pude leer o las hubiese querido de pronto aglomerar de otra forma. Felipe, un gusto haberte tenido aquí. No, a ustedes. Y pues bienvenido siempre, Felipe. Muchas gracias. Ustedes saben que llevo la universidad siempre en el corazón. Entonces, gracias por la invitación. Y nuevamente a las personas que participaron, que estén muy bien y por favor cuídense mucho. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Muchas gracias, Felipe. Bueno. Hasta luego. Felicidades. Entonces, con esta charla quisiéramos cerrar el ciclo del encuentro en la Semana de la Innovación del primer semestre del 2021, organizada por las Facultades de Ingeniería, Administración, Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes.
la cual tuvo como eje central en esta oportunidad la energía como soporte de la reactivación económica. Hemos contado con múltiples expositores de los cuales de una forma clara, sencilla y muy propositiva nos han dado voces del crecimiento en los 4 ejes en las que fueron divididas estas charlas: producción y distribución de energía, innovación en el sector energético, usos de la energía, empresas y desarrollos basados en innovación tecnológica o de servicios en el sector energético. Quisiera agradecer a todos nuestros expositores, asimismo como cada uno de ustedes, por haber estado de forma continua en estas charlas y en pro de contestarnos la pregunta: ¿cómo la energía puede ser el soporte de la reactivación económica? De seguro, cada uno de ustedes habrá formado o soportado su respuesta. Una feliz noche y muchísimas gracias. David, quedamos en tus manos. Muchas gracias al ingeniero Bayón por acompañarnos hoy durante este encuentro de la Semana de la Innovación y por compartirnos sus aportes alrededor de la energía como soporte para la reactivación económica. Aquellos que deseen volver a ver las presentaciones podrán encontrarlas en el sitio web de la Facultad de Ingeniería, ingeniería.uniandes.edu.co. Les deseamos un feliz resto de día.